Hoy vamos a continuar viendo en este discipulado de la triple naturaleza lo que es el sentido de la vista en el alma. Y el sentido de la vista en el alma se llama la imaginación. Amén. Ese ojo del alma que nunca se cierra, siempre está activo y viendo. Pero cuando Dios en su infinita misericordia nos hizo a su imagen y semejanza, pues nos entregó una triple naturaleza santa, una triple naturaleza correcta y perfecta. Pero a raíz del pecado, pues esta se corrompió, ¿verdad? Se volvió perversa, se volvió profana, se volvió desviada, se volvió mala, se volvió tantas cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, o no la palabra, sino que la imaginación santa se volvió 12 veces corrupta. Se partió en 12, por eso es que la imaginación se volvió descarriada, se volvió profana, se volvió adúltera, se volvió maquinadora del mal, se volvió descarriada. Y hoy estamos terminando, tal vez terminamos hoy de ver la novena desviación que es la imaginación perversa, cree todas las mentiras de Satanás. Se cree todo lo que Satanás dice. Amén. Entonces, pudimos ver y darnos cuenta que Dios quiere que nosotros le creamos a Dios y no le creamos a Satanás. Hoy en día, todos los días, le creemos más a las mentiras de Satanás que al mismísimo Dios. Vamos a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 19 y 20. Romanos, capítulo 1, verso 19 y 20 dice. Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Dice, porque lo de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. ¿A quién se manifiesta Dios? A los que, póngame el 19, por lo que Dios se conoce, a ellos es manifiesto. Nunca Dios se va a manifestar si tú no conoces a Dios. Amén. Entonces, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia. Cuando me dice su eterna potencia, significa que Dios no se rejuvenece, que Dios es estable, que Dios es permanente, que su fuerza es constante, que Él no tiene variaciones, que un día amanece de malas y un día amanece de buenas. Entonces dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Y la creación del mundo, se los dije la semana pasada, no es esta creación en la cual nosotros habitamos y en los cuales los científicos dicen que esta tierra tiene más de 8,000 millones de años. Esta tierra tiene millones de años atrás porque ha tenido 4 creaciones. Nosotros somos la 4ª creación. Amén. Entonces, cuando yo entiendo su reino invisible, voy a verlo a Él en el ámbito invisible. El ámbito invisible lo que significa es en el ámbito espiritual. Hoy queremos ver la potencia de Dios en el ámbito natural. Queremos verlo figuradamente delante de nosotros. Pero dice Él es invisible. Lo que está hablando es su espíritu en el ámbito espiritual. Amén. Dios es espíritu, ¿verdad? Por lo tanto,
Él entonces tiene su eterna potencia en la invisibilidad de su reino. Pero solo aquellos que viven conforme al Espíritu entenderán las cosas del Espíritu. Pero si vivimos en la carnalidad, jamás entenderemos las cosas del Espíritu. Por eso es que hoy, en la carnalidad que nuestra alma se somete, en la imaginación, en el sentido del ojo, en la vista del alma, nos sometemos a la carnalidad y no a la invisibilidad. ¿Por qué? Porque en la carnalidad creemos más a Satanás que a la potencia eterna de Dios. Ejemplo, ¿quién creó el mal? Dios. Dios creó el mal. Dios lo hizo. Y lo hizo con un propósito. Usted se ha hecho esa pregunta: ¿por qué Dios creó el mal? Y esto se contesta de una manera tan sencilla. Dios no quería robots para que lo amaran. Dios quería personas que por iniciativa propia pudieran escogerlo a Él, elegirlo a Él. Entonces dijo Dios: bueno, si ya tengo a Cristo, que todo lo hago en Él y por Él, significa que si yo no les creo otra alternativa, entonces el menú de elección solo se convierte en una elección. Entonces, ¿qué sentido tiene amar a Cristo si no hay otra elección? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, muchas veces dice: ¿y por qué creo el mal? Esto es muy profundo, pero muy profundo para llegar a las raíces. No lo voy a tocar hoy, pero sí quiero decirles, porque muchas veces nos hacíamos esas preguntas. Es como que usted va a un examen de selección múltiple y si solo tiene un inciso como respuesta, pues en automático usted va a contestar. Entonces Dios puso un ejercicio verdadero o falso, 2 selecciones. ¿Por quién usted escoge? Entonces, cuando usted escoge por Cristo, entonces ya tiene algo de sentido y algo de valor, porque despreció la otra elección y escogió a Dios. Por eso Dios creó el mal. Amén. Y el mal es la muerte buena. Pero Satanás, o Leviatán, cuando se corrompió, entonces la muerte buena la convirtió en muerte mala. Amén. Pero no quiero entrar en detalle porque después van a decir mucho, ni le entendí. Sigamos entonces acá y ya habrá tiempo, el momento, cuando explique a detalle todo este tema. Entonces, nuestra imaginación es influenciada por el enemigo en lugar de ser influenciada por Dios. ¿Por qué? Porque no vivo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Cuando yo entiendo quién es el gobernador de todo, mi postura va a cambiar. Les hacía una pregunta hoy: ¿quién gobierna las tinieblas? O bajo un efecto así: ¿quién gobierna las tinieblas? Y todo el mundo dice: Satanás. Satanás no gobierna nada. Gobierna porque Dios le ha permitido gobernar. Pero quien gobierna todo se llama Jesucristo, Dios. Entonces, cuando yo creo esa verdad, significa que nada de lo que me suceda, nada de lo que me suceda, nada de lo que me pasa tiene efecto si Dios no lo autoriza. Es posible que yo estoy viviendo una realidad, pero sobre esa realidad existe una verdad. Amén. Entonces, vamos acá. ¿Cuáles fueron las mentiras que Satanás le dijo al hombre? Esto lo miramos el miércoles pasado. Número 1, la voluntad de Dios es demasiado difícil. O sea, es imposible yo hacer la voluntad de Dios.
¿Cuánto nos ha pasado eso? Número 2, la voluntad de Dios no me es conveniente ahorita. Yo creo que hay tiempo todavía de disfrutar. Número 3, ya no estoy calificado para hacer la voluntad de Dios. No que otro lo haga, la verdad que yo estoy llamado para otras cosas. Esperar mañana para hacer su voluntad. La voluntad de Dios será mejor ejecutada si alguien más la hace porque está más capacitado. La voluntad de Dios requiere mucho tiempo y sacrificio. ¿Cuánto nos decimos eso? Número 7, es que va a ser demasiado doloroso. O sea, hacer la voluntad de Dios es demasiado doloroso, porque hacer la voluntad de Dios, ¿qué significa? Es morir a la carne. Y hoy me encantaba cuando la sierva decía, es que verdaderamente quien no entiende del morir a la carne, a cualquiera le da carrera. Pero al final es el camino crucificado que nos lleva a una gloria. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de resurrección. No hay resurrección si no hay muerte. Y la esposa del Cordero, que es la novia, la que se va a casar con Cristo, es aquella que hizo el camino crucificado de muerte. Y la octava es, ya no puedo dar un paso más. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ya con vos me cansé. Ya no doy un paso más. Se terminó todo. ¿Estamos claros? Ok, entonces, Dios en su infinita misericordia quiere que nosotros le creamos a Él y no creamos todas las mentiras de Satanás. Por eso Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Y la palabra engañar es extraviar, es descarriar, es vagar, es errar en el tiro, es salirse del propósito. Eso es engañar. Por eso dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron con él. Pero en el verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo, el testimonio, la palabra de su testimonio, y no han amado su vida hasta la muerte. Son los 3 requisitos para entender la verdad, la justicia de Dios. Luego podemos darnos cuenta que estos que vencieron son aquellos que serán arrebatados. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 habla de los vencedores de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, y las otras 4, Filadelfia, la Odisea, dice al que venciere. Luego, el pecado, les decía, comenzó en el cielo. El pecado comenzó en el cielo cuando el ángel creado, Dios primero, crea o engendra a Jesucristo. Primero engendra a Jesucristo. Luego de que engendra a Jesucristo, crea los ángeles. Y después de crear los ángeles, crea las piedras de fuego, o sea, nosotros. Pero dentro de los ángeles, uno se torció. Y ese es el que se llama Leviatán. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Vamos a entrar a un estudio muy fuerte de Leviatán, que nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo verdaderamente, porque tocar ese tema es un poco bien fuerte. Entonces, dice que cuando la primera creación pecó, entró en un abismo Chahat, y quien gobernaba ahí era Padre Maldad. Luego la segunda creación salió y entró un abismo Bor. El ángel caído en esa creación era madre de maldad. Cuando hablo de madre maldad y padre maldad, lo que la palabra de Dios dice es que habla de la maldad, malo, como masculino. Y después Richa, que dice es el femenino de maldad. Entonces por eso es que se le llama madre maldad o padre maldad. Por eso es que usted en la Biblia no va a encontrar como madre maldad literalmente o padre maldad literalmente, sino que para identificar maldad masculino y maldad femenino, entonces se refiere para entender padre maldad
y madre maldad. ¿Estamos? Y de ahí el otro es Abadón, ¿verdad? Que es en la tercera creación, que es en el abismo Tejón. Este Abadón es un ángel el más perverso de todo. Este Abadón está atado, está esposado. Pero dice que este ángel Abadón saldrá en el día de la gran tribulación. O sea, si usted ha visto maldad ahorita, eso es incomparable cuando Abadón salga de su abismo Tejón y empiece a contaminar la cuarta creación. Y la cuarta creación, para todo eso hay versículos en la Biblia. O sea, aquí no se predica algo que no esté respaldado en la Biblia. Todo el respaldo está en la palabra de Dios. Por eso es que Satanás hoy en día se cree que es dueño de la verdad. ¿Por qué? Porque él fue a negociar con padre maldad, madre maldad, Abadón, toda su naturaleza. Y la naturaleza que tiene Lucifer es Satanás, diablo, serpiente y dragón. Como él se cree el dueño, él robó todo, él se cree dueño de la verdad. Y cuando yo ando en la carne y no en el espíritu, entonces creo lo que miro y dejo de creer en lo que no miro. Cuando la imaginación se me pandea, se me tuerce, se me corrompe, dejo de ver lo espiritual y miro lo natural. Y lo natural que yo miro ahorita es: estoy perdiendo mi casa, estoy perdiendo mi trabajo, hay una enfermedad, hay dolor, hay angustia, hay contienda, hay pleito, hay disensión, hay orgullo, hay cólera. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo miro. Pero cuando yo dejo de creer en las mentiras de Satanás, mi imaginación se vuelve perfecta y digo lo que Dios le dijo a Job en el capítulo 41. Y le dijo: ¿sabes qué? Leviatán es fuerte, es grande, es temible, pero recuérdale algo, que él fue vencido por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice la palabra literal: pon su mano sobre él y dile: no te recuerdo más, porque la batalla ya fue ganada. Cuando entiendo este concepto, que no lo puedo ver en lo natural, sino que tengo que irme a lo espiritual, dejo de creer en las mentiras de Satanás. Pero para eso tengo que santificar y purificar mi alma. ¿Y cuáles son las sustancias para purificar y santificar mi alma? Sangre, fuego y agua en su orden. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso el libro de Efesios capítulo 1 verso 18 dice: todas estas luchas que nosotros tenemos, si usted tiene insomnio, si usted tiene depresión, si a usted le asustó hoy una noticia incorrecta y se puso tembloroso, si usted está mal, hay una sola razón: usted le cree a Satanás y no está creyendo al Dios vivo y verdadero. ¿Hasta cuándo Dios dejará de mandarle esas pruebas? Hasta que usted crea en Él. Cuando usted reciba una noticia de esas tremendas, de esas dolorosas, de esas que pueden quebrantar algo, y usted ni se inmuta, usted no se pone nervioso, usted no se pone en ansiedad, a usted le da lo mismo, porque sabe que hay una verdad que sobrepasa la noticia que recibió. Ese día dejará de tener esa prueba. Pero mientras usted todavía
está en ese proceso, vendrá prueba tras prueba, prueba tras prueba. ¿Por qué? No es que Dios lo quiere molestar o incomodar. Dios lo que quiere es que se gradúe y pase a un nivel diferente y empiece a creer en Dios y no en las mentiras de Satanás. Y todo eso es interno. Todo es interno. Usted recibe una noticia hoy y usted empieza, se pone payulo, se pone blanco y empieza desesperado a llamar y aquí y allá. ¿Por qué? Porque sigue confiando y creyendo en la mentira de Satanás y no en el Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 1 verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quién va a alumbrar el ojo de mi entendimiento? Cristo. Viene y alumbra. Esto es cuando estoy pensando o imaginándome cosas falsas. Dios viene y dice: ve y te voy a alumbrar los ojos con mi entendimiento, y no le pares intención o no le pongas atención a lo que estás recibiendo de Satanás. Te voy a alumbrar con mi palabra, porque yo te digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo te digo, lo que yo empecé, yo lo voy a terminar. Porque yo te digo, por un lado viene tu enemigo, pero por 7 sale huyendo. Entonces alumbra mis ojos, alumbra la mentira, y entonces dejo de creer en lo que el Satanás quiere y empiezo a creer en la victoria y el proceso por el cual Dios me lleva. Y dice: para que sepáis, Dios va a alumbrar tu entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza de su vocación. Cuando Dios habla de esperanza en su palabra, ¿a qué se refiere? A que no es de inmediato, sino que va a venir. Porque tengo una esperanza y una promesa de su vocación. ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Tú eres un heredero, yo soy un heredero, pero no puedo tener la herencia si sigo creyendo las imaginaciones de Satanás. Yo no puedo tener una herencia si sigo creyendo en las mentiras del diablo. No importa lo que sea, me aferro a tu palabra. No importa lo que pase, me aferro a tu palabra. Lo que tú empezaste, Dios, en mí, lo vas a terminar. Y si verdaderamente estoy en este proceso, es porque tal vez me he equivocado, pero ¿sabes qué? Corro a la sangre me limpia, la sangre me purifica, santifico mi alma, y eso me hace ver las cosas diferentes. Mientras eso no hagas o no hagamos, seguiremos creyendo en las mentiras de Satanás. Porque tengo que tomar mi herencia. ¿Y mi herencia cuál es? ¿Cuál es tu herencia? ¿Estar sufriendo todo el tiempo? No, es estar en una eternidad con Cristo. Verso 19 dice: y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que creemos, ¿en quién? ¿O a quién? A Cristo. A Cristo. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Y qué dice Romanos? Su eterno poder que está permanente. Verso 20: y el cual operó ¿en quién? En Cristo. La fuerza del Padre la opera el Hijo, la opera Cristo. Dice: resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, los demonios hicieron fiesta, brindaron en el infierno, hicieron pachanga en el infierno, se alegraron y dijeron: wow, aquel que venía a sustituir el reinado, lo hemos vencido. Pero el poder eterno de Dios, el poder invisible de Dios, el poder espiritual de Dios, lo resucita y dice de los muertos y lo coloca a su diestra en los cielos. Y ese mismo Cristo que está a la diestra del Padre en los cielos es el mismo Cristo que tú tienes en tu corazón, que tú tienes en tu corazón, que yo tengo en mi corazón. Y dice: en los lugares, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay ningún demonio, no hay nada que pueda estar por arriba de Cristo. Entonces, ¿a quién le estamos creyendo? ¿A quién yo le creo? La imaginación perversa me hace creerle a Satanás. Verso 22, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ustedes y yo. Entonces dice: y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y cuando dice diólo por cabeza, lo que significa es que la iglesia tiene un gobierno, tiene una soberanía, y quien gobierna ese gobierno y tiene esa soberanía se llama Jesucristo. Pero hoy hemos destronado y sacado a Jesucristo y establecido a Leviatán. Y eso nos hace tener azúcar en la sangre. ¿Cuándo usted tiene azúcar? ¿O cuándo se le activa el azúcar? Doctor, cuando come. ¿Cuándo más? Cuando se asusta, cuando tiene estrés. ¿Por qué? Porque cree en las mentiras del diablo. Y dice el diablo: aquí lo agarro, aquí lo agarro. Es que me cree, hay alguien que me cree. Y hoy en día la iglesia, muchísimas iglesias, la iglesia de Cristo, le cree más al diablo que a Dios. Verso 10, Colosenses verso 1, verso 10. Y aquí es donde viene algo muy importante. Tal vez no lo miro en lo natural, pero lo miro en lo espiritual. Y esa es la gran bondad de Dios. Y eso es lo que Romanos 1:19 me dice: su eterno poder en lo invisible de Él. Conozco tremendos siervos de Dios que no tienen, nunca han tenido una manifestación tangible de Dios. Pero eso no significa que no conocen a Dios. Hoy queremos que si somos elegidos se nos aparezca un ángel y nos diga: agarra libreta, esto es lo que tienes que hacer. Y no es así. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿en qué tenemos que agradar a Dios? ¿Cuál es el primer punto para agradarle a Dios? Ejemplo: viene la hermana y empieza a contarme, y ella con aquella hermosura y viene a contarme, y yo le digo: no te creo. ¿Cómo se siente la persona? ¿Se siente? Desagradado. Se siente incómodo. Bueno, lo mismo dice Dios.
O sea, yo vengo de parte de Dios esta noche para decirte, no tengas temor a las mentiras de Satanás. Y entonces viene el que me está escuchando ahí a través de la cámara y dice, no, es que no puede ser. Es que yo no creo que Dios haga este milagro hoy. Entonces desagrada a Dios y agrada a Satanás. ¿Por qué? Porque cree sus mentiras. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesucristo como cabeza. ¿Por qué? Porque tiene como gobierno al diablo y no como gobierno a Cristo. Dice, y Él lo levantó de los muertos y lo puso sobre principados, potestades, huestes de maldad. Y dice, y lo puso como cabeza por la iglesia. Cuando dice lo puso como cabeza por la iglesia, Él lo puso como gobierno para la iglesia. Pero ahora, quien me gobierna no es Cristo, sino que me gobierna los deseos de la carne, los placeres de la carne, lo que me da la satisfacción a la carne. Ahora bien, y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pregunto, ¿qué tipo de fruto estoy produciendo hoy? Hoy en día, en todo su recorrer diario, ¿qué fruto dio hoy? ¿Se enojó con alguien hoy? ¿Le gritó a alguien hoy? ¿Le mintió a alguien hoy por esa desesperación? Producto de creer la mentira de Satanás y no creer la verdad de Dios. Verso 11 dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice mi versión. Ahí dice largura de ánimo con gozo. ¿Qué significa largura de ánimo con gozo? ¿Qué significa? Para toda tolerancia y largura de ánimo. ¿Qué significa? Significa, largura significa paciencia. La paciencia se amplía. ¿Cuánta paciencia Dios nos ha tenido? ¿Cuántos años esperó para que viniéramos a los pies de Cristo? Verso 12, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesucristo nos libró de toda tiniebla. Verso 14, en quien tenemos redención por la sangre de nuestros pecados. Verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Significa que el problema fue creado por Dios. Mi enfermedad fue creado por Dios. Mi dolor fue creado por Dios. Y usted me puede decir, pastor, ¿cómo es posible? Bueno, dice que Él crea todo. Entonces, si Él crea todo, y si el dolor es una cosa creada, ¿quién la creó? Dios. Dios. Y ahí viene la revelación. Tengo esta enfermedad. Señor, ¿para qué tú permites esta enfermedad? Y empiezo a hacer remembranza de todos mis errores, de todos mis problemas, de todas mis fallas. Y entonces Dios lo hace simplemente para arrepentirnos. No hay ninguna enfermedad que no sea creada por Dios. Tremendo, ¿no? Verso 17, y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí dice, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Esto es hermoso. De verdad que esto me encanta. O sea, Jesucristo
sostiene tu enfermedad. En Él subsiste todo, todo, todo. El problema de Israel, que no llegó a la tierra prometida, es porque creyó más en las mentiras de Satanás que en la palabra que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Ellos no miraron con el ojo de su espíritu, sino que no pusieron la mirada en las circunstancias y no en el creador de las circunstancias. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o tenga todo el primado. Romanos capítulo 8, verso 35, voy rapidito. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Vamos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. ¿Creen que estas cosas nos apartará de Cristo? ¿A quiénes nos ha apartado de Cristo estas cosas? Gracias por su sinceridad. Muchísimos. Se nos quita el ánimo de orar, el ánimo de congregarse, el ánimo de ayunar, el ánimo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque creímos en la mentira de Satanás. Mi imaginación se volvió un mundo de mentira. Si recordamos, ¿qué significa imaginación en el orden correcto y santo? ¿Qué significa? Cuadros de verdad que hago en mi mente y que los tomo por hechos. Esa es imaginación. O sea, me creo lo que dice la palabra. Me imagino la verdad de su palabra. Verso 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contadas como ovejas de matadero. Y esto es lo que me encanta, y por eso me encantaba lo que hoy la hermana decía, hablar de la muerte. O sea, dice, como está escrito, por causa de Él somos muertos, ¿cuándo? Todo el tiempo. Ahora bien, ¿morirá qué? Al hombre viejo, a la carnalidad, a la de imaginación corrupta, pensamientos corruptos. A eso se refiere morir. A eso se refiere. Cuando hablo de muerte, habla de muerte del hombre viejo. Porque cuando el hombre viejo muere, el hombre nuevo toma vida, crece. Pero eso, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando tengo una imaginación que le creo a Dios. Pregunto, y contéstemela con sinceridad, pero solo para usted. ¿Usted se siente capaz de ser la esposa del Cordero? Ahorita no, ninguno de los. Pero la pregunta es, ¿usted cree que lo va a lograr? Pero a sinceridad, a conciencia, ¿lo va a lograr? Si su respuesta es sí, pregunto, ¿qué está haciendo para lograrlo? ¿Sigue en lo mismo? ¿Actuando de igual forma? ¿Creyendo siempre al enemigo? Entonces déjeme darle una mala noticia. No lo va a hacer. Porque sigue creyendo en la imaginación perversa de Satanás. Pero cuando yo creo en la verdad de Dios, nada es imposible para Dios. Por eso dice, soy muerto todo el tiempo. Soy como oveja en el matadero. Padre, destrípame, reviéntame. Haz lo que tú quieras hacer con este cuerpo de pecado. Pero hoy en día no podemos mirar mal a alguien porque ya estás reclamando.
No puedes escuchar un altavoz de alguien porque ella está reclamando. ¿Qué significa eso? Que no has muerto todo el tiempo. Cuando te conviene mueres y cuando te conviene vives. ¿Por qué? Por la guerra que hay en mi imaginación. En si creo al diablito que está aquí o creo al angelito que tengo acá. Qué difícil. Entonces yo le digo, iglesia, sí podemos ser la esposa del Cordero. Imaginemos esos cuadros de verdad. Todo el tiempo tengo que decir, crucifica mi carne. Por eso cuando usted ore, le doy un consejo, deje de pedir. Pida esto, crucifica mi carne, muere mi carne. Y todo lo que usted anhela le será dado cuando su carne muere. Qué rico es suspirar cuando uno entiende eso. O sea, es algo que la verdad se me hace rema. Mi carne tiene ganas de gritar, quiere placer, quiere adulación, quiere altivez, quiere que lo adulen, quieren que le aplaudan, quiere tantas cosas. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por mí mismo, sino por aquel que es mi cabeza, Cristo. 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 Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es una criatura que Dios creó. Isaías capítulo 45, verso 7, para que les quede claro este principio. Isaías capítulo 45, verso 7, dice, póngame desde el 5 en adelante. Dice, yo Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Va quedando claro? Vamos, verso 7. Que formó la luz y crió las tinieblas. Que hago la paz y crió el mal. Yo Jehová que hago todo esto. ¿Quién crió el mal? Dios. Con un propósito. Que siempre tuviéramos la oportunidad de elegir a Cristo por elección, no por don. Que esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 15. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 15. Dice, mire hasta dónde llega la mentira de Satanás. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. El enemigo viene como una ovejita, qué lindo, con su dulzura, hablando, qué lindo. Y uno lo mira y dice, wow, qué siervo de Dios, qué hermoso. Y cuando está en la casa, la ovejita se hace a un lado y sale el lobo que está dentro. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no muere todos los días. Solo quiere adulación, que lo ensalcen, que lo levanten, porque hay una mentira en su mente, que creyendo que las glorias solo son terrenales y no eternas. Verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Para tratar de descubrir quién está tratando de engañar, para tratar de descubrir quién me está hablando, simplemente tengo que ver sus frutos. Ahora bien, ¿cuál es el fruto del pensamiento? Los sentimientos. Cuando yo tengo pensamientos malos, tendré sentimientos malos. Y esos son los frutos de mis imaginaciones por creerle a Satanás. ¿Por qué no perdono? Porque aún tengo un pensamiento malo. ¿Por qué yo no doy al necesitado? Porque aún tengo un pensamiento de ambición. Y eso se me refleja en un fruto de sentimiento. Y los sentimientos, iras, contiendas, pleitos y tantas cosas. ¿Todo por qué? Porque creo las mentiras de Satanás. Entonces, mi imaginación, según mi imaginación, así actúo. ¿No le ha pasado a usted cuando usted viene y le dicen, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y usted abruptamente contesta? ¿Por qué? En milésimas de segundo, usted se imaginó lo peor de esa persona. Y entonces hay un sentimiento, hay un fruto de sentimiento que reacciona, producto del mal pensamiento. Y eso es lo que hoy la iglesia debe entender. Nos gozamos en la iglesia, levantamos las manos al cielo y lloramos, y bendito Dios por ello. Pero los frutos allá afuera son diferentes. Entonces yo le doy un consejo. Si usted se siente bien adorando en la iglesia, permanezca en la iglesia. Y entonces tendrá sentimientos o frutos de bondad. Wow. Entonces, ¿qué tipo de sentimiento tenemos? Ejemplo, hágase una radiografía usted y me la voy a hacer yo. ¿Qué sentimientos tengo yo contra aquella persona que me hizo daño, que me quitó todo, que me arrebató, que me miró mal, que me gritó, que me engañó, que me mintió, que le di prestado y no me pagó, que esto, que el otro? ¿Qué sentimiento tiene? Solo evalúese. Verso 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y el fuego qué es? Los procesos, la enfermedad, el dolor, la calamidad, la tristeza, la angustia, porque Dios te lleva ahí producto de tus frutos. Por eso dice, sus justos juicios. ¿Por qué cree que la primera creación fue llevada al abismo Chahat? Porque vino un juicio de Dios sobre esa creación.
Y así sobre la siguiente creación, tercera creación y la cuarta creación en el lago de fuego. Es que me encantaría darles esa clase de las 4 creaciones. Voy a ver qué día se las doy. Si tengo un pensamiento que no es correcto, tengo que correr al Señor y decirle: Señor, tomo la sangre, corta este pensamiento malo, corta esto, Señor. La sangre tiene poder. Cuando la sangre tiene poder, la hago mía, solo mía. ¿Y cuál es el efecto o cuándo hace efecto la sangre? Porque hoy decimos: y la sangre de Jesucristo te reprenda, y la sangre me cubro con la sangre de Cristo, y sigue haciendo lo mismo. La tomamos como muletía. Como dijeron unos ladrones la vez pasada: en el nombre de Jesucristo vamos a ir a robar este banco, que la sangre de Cristo nos cubra. ¿Ustedes creen que la sangre cubre? Así. ¿Qué les he enseñado para que la sangre haga efecto? Confesión y arrepentimiento. Entonces, cuando yo, por muy malos pensamientos que tenga, porque no quiero perdonar a esa persona, voy a la sangre y le digo: Padre, muero en este día, Señor mío. ¿Sabes qué? Tomo la sangre, me arrepiento, Señor mío, confieso mi pecado. Y viene la sangre y se hace viva, se activa. Y entonces Leviatán no tiene autoridad. ¿Qué es lo que odia Leviatán? La sangre. Porque fue la sangre en la cruz del Calvario, en el monte de la calavera, que venció a Leviatán. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que somos buenos para decir Señor, Señor. Y tanto que el Señor se lució conmigo. Pero llegará el momento que dice: Señor, entrará, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuáles son las mentiras que Satanás te mete? La voluntad de Dios es difícil. Cumplir la voluntad de Dios, mejor mañana. O hacer la voluntad de Dios la hace mejor otro que yo. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios es dolorosa. La voluntad de Dios es sacrificada. ¿Por qué? Porque Satanás me inunda de mentira mi mente. ¿Cuál es el campo de batalla de Satanás? La mente. Mente desocupada, presa de Satanás. Si no, preguntémosle a David. Dice, verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No te acuerdas de aquella palabra hermosa que yo di en tu nombre? Acuérdate, Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Que una liberación que hice. Tremendo, papá. Los demonios salieron huyendo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow, me fui al hospital, puse la mano, el enfermo sanó. Y bendito Dios. Pero ¿qué dice el verso 23? Y entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque en la imaginación mentirosa de Satanás te dijo: te mereces ser adulado, te mereces una posición de reino. Mira el esfuerzo que tú haces, mira todo lo que haces por tus hermanos, mira el sacrificio que haces. Y entonces empieza Satanás y dice: ¿no crees que te mereces algo, un puestecito bueno? ¿No crees que por lo menos que te mencionen ahí que tú lo hiciste? ¿Quién es el que pide esta adulación?
el hombre viejo, mi yo. ¿Producto de qué? De creer en una mentira de Satanás. Pero cuando yo creo en una verdad de Satanás, digo: Padre, no merezco nada, Señor. De verdad, no merezco nada. Por tu gracia, tú me das. Pero no porque lo merezca, Señor. Tú eres el Rey de todo, el Señor de todo, el gran Dios todopoderoso. Señor, yo no merezco ni esta palabra de revelación. No merezco lo que tengo. Pero a ti te ha placido, Señor. Y empiezo a crear imágenes de verdad en mi mente. Y entonces dice: este está santificado. Tiene 5 talentos. Denle 10 más. Denle 5 más. ¿Por qué? Porque creímos en la verdad de Dios. Subí, Luis, por favor. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuche bien esto. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Cuando anclo mi casa en la verdad, cuando anclo mi imaginación en la palabra, en la verdad, permaneceré estable sobre la roca. Tiene que estar anclada la verdad. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Qué palabras? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, no sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue en grande su ruina. Cuando hablamos de crecer, hablamos de una casa espiritual. Y téngalo por seguro que su casa, su tabernáculo, será probado. Es la forma de verificar si está fundada sobre la peña o sobre la arena. Verso 28 dice: y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Cuando venga un viento, ¿qué es lo que tú haces? Creer en su verdad. Cuando venga una lluvia o río, ¿quiénes son los ríos o lluvias que Dios utiliza para probarte? Los procesos. Pero ejemplifiquémoslos en las personas. Son los ríos y los vientos que Dios utiliza a través de las personas. ¿Te enojas contra esa persona? ¿Te acuestas enojado con esa persona? ¿Le dejas de hablar a esa persona? Si tú te enojas, te enfadas, tu crecimiento no está sobre la roca, está en la arena. ¿Por qué? Porque
Porque en la imaginación que Satanás te mete, te dice: no merecía que me tratara así. Yo merezco que me trate mejor. Y ese es un viento, un río que te está chocando, que labra. Si tú te enojas, estás construyendo sobre la arena. Pero si tú, cuando te hablan mal, tu rostro hermosea y le hablas bonito y dice: gracias, Padre, estás probándome, Señor, porque creo una imaginación de la verdad y no una imaginación de la mentira. Porque la mentira siempre hará sentir que te mereces algo cuando no te mereces nada. Ponte en pie y oremos. ¿A quién le estás creyendo? ¿Cuántos esposos y esposas se acuestan enojados porque lo miraron mal? Tu amigo, tu vecino, tu jefe. Por lo tanto, di: no creo en la mentira de Satanás y sí creo en la verdad de Jesucristo. Y resumo todo esto con esta palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que mereces algo o que no mereces nada? Que no mereces nada. Pero allá puede ser que te digan: tú sí mereces estar mejor. Y Dios te quiere tener en una posición mejor. Pero primero tienes que morir a ese hombre viejo y empezar a edificar sobre la roca. Que tus frutos sean esos sentimientos de amor, de perdón, de gozo, de alegría, de palabras hermosas. Que tus frutos sean de agradecimiento a Dios. Padre, gracias por lo que me está pasando. Padre, gracias porque este me quiere matar. Padre, gracias por ello. Y entonces Dios dirá: hoy sí te conozco. Porque cuando uno conoce a alguien es porque ha tenido una relación con él. Y Dios dice: hoy sí te conozco. Deja de creer en las mentiras de Satanás y funda tu crecimiento sobre la roca, Cristo. Grábate esto: no eres merecedor de nada. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Y por su misericordia nos quitó lo que merecíamos. Y por su gracia nos dio o nos da lo que no merecemos. Por lo tanto, céntrate ahora en la verdad. Cierra tus ojos. Y en esta noche pidámosle perdón a Dios, porque nos jactamos de ser cristianos. Y un cristiano es ser seguidor de Cristo. Y todo lo que es contra Cristo lo convierte en un anticristo. Pídele perdón en esta noche al Señor por cuántas mentiras le has creído a Satanás.
por tu imaginación perversa. Dejas de creer en el que es Dios Todopoderoso. Dejas de creer en el Cristo verdadero. Dejas de creer en ese Dios Todopoderoso. Dejas de creer en lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere llevarte a un nivel diferente, pero tienes que creer en su verdad. Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar el día que empieces a creer cuadros de verdad de la palabra, ese día tu vida cambiará. Tu vida cambiará en todos los aspectos, ámbitos, áreas. Frente a mí, solo ahí. Puedo imaginar. Y alégrate y gózate, porque vas en el camino correcto. Imagínate ese momento hermoso. ¿Cuántos quieren y anhelan ver a Jesucristo, ver a su amado con vestiduras blancas, que sentirá dispuesta a casarse con su amada? Aquella amada que entendió que no merecía nada. Aquella amada que entendió que tenía que morir todos los días, todo el tiempo al hombre viejo. Aquella amada que entregó todo, que puso como cabeza a Cristo, que puso como gobierno a Cristo. Hoy la mentira de Satanás te hace pensar que tú eres indispensable en ciertos momentos, que sin ti las cosas no funcionan, las cosas se paran, las cosas fallan. Déjame decirte algo. Las cosas son sostenidas y subsisten no por ti, no por mí, sino por Cristo, sino por el Eterno. Él es el único indispensable. Él es el único que se merece todo. Él es el único, el único, el único. No hay nadie más. Por lo tanto, deja de creer las mentiras de Satanás. Deja de creer que sos indispensable. Deja de creer que si tú no estás, las cosas no funcionan. Dale gracias a Dios por lo que tienes, que aún sin merecerlo, aún sin merecerlo, a Dios le plació entregártelo. La mentira de Satanás te hará pensar que eres merecedor. Hijo de Dios. Por lo tanto, en esta noche, Padre, 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 te bendecimos, Señor. Tomamos la sangre, Señor. Confieso mi pecado, me arrepiento, Señor. Padre, tomo la sangre del Cordero, Señor. Tomo esa sangre, Señor mío. Me tendré que arrodillar y pongo en tus manos todo, Señor. Aleluya. Todo, Señor. Te entrego todo, Señor. Te entrego mi tiempo, mi dedicación, mis pensamientos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo. Oh, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria. Oh, me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar.